Bueno, lo prometido es deuda. Les dije que íbamos a tener a alguien que entiende bien y que nos puede explicar exactamente qué es un fondo fiduciario, porque estamos ante un dilema, digamos. Para el señor presidente es una especie de caja de la corrupción de la política. Para algunos gobernadores y para, digamos, de hecho hoy la diputada de Tulio con la que estuvimos hablando, digamos, es dinero que se recauda el Estado de distintas maneras, que va directo para evitar que haya nadie que diga, ay, yo junté tanta plata y la voy a usar, no sé, en cortar el pasto de casa. No, este es un dinero que va directo, por ejemplo, a pagar la cuota del colegio de los chicos. Es como si ustedes me dijeran, son padres separados, juntan un dinero y dicen, ¿sabes qué? Para asegurarnos la educación de los chicos, esta plata va directo acá. Entonces, no, un día la mamá o el papá se levantaron hormonalmente distinto y bueno, el fondo fiduciario asegura que esa plata, digamos, llegue a destino con lo que fue proyectado. Esto es lo que tengo entendido, pero obviamente yo no soy la especialista, por eso llamamos a Pablo Luis Manili, que es profesor de Derecho Constitucional. ¿Cómo estás, Pablo? Nancy Pasos te saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va, Nancy? Muy bien, ¿usted? Ahí yo te estaba tuteando ya de entrada y me pusiste el usted y bueno, me voy al usted, no hay problema. Bueno, es una buena explicación de lo que son los fideicomisos, ¿no es cierto? ¿En serio? Lo que yo dije de los papá y mamá, ¿no? Claro, diste un ejemplo de un fideicomiso privado. Bueno, en el Estado pasa algo parecido. El fideicomiso es un fondo que se separa del presupuesto de rentas generales, llamémosle. ¿Por qué? Porque está asignado a un fin específico, por un lado, y por otro lado, porque no solamente se aporta de rentas generales el dinero de ese fideicomiso. La mayoría de los fideicomisos se nutren de fondos provenientes de algún impuesto en especial que tiene una asignación específica para ese fondo, de algún aporte de rentas generales del Estado Nacional, y de algunos aportes que pueden hacer las provincias también, porque hay fondos que son mixtos, nacionales y provinciales. Entonces, toda esa plata que viene, insisto, de distintas fuentes, va a una cuenta separada. Esa cuenta separada solo se puede usar para pagar, por ejemplo, la garrafa social, o el subsidio al transporte, o fondos de viviendas populares, o el fondo, por ejemplo, contra el fuego, para cuando hay grandes incendios. En fin, tienen fondos que provienen de distintos lugares, pero una asignación específica para un tema determinado, ¿verdad? Exactamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Exactamente. Hasta ahí vamos bien, digamos, un minuto, digamos, para que le quede claro un poquito más a los oyentes. Un fideicomiso se forma y tiene, digamos así, fiduciarios, o sea, tiene alguien que lo está manejando. Exacto, pero no genera ningún costo porque la ley de fideicomisos dice que no puede haber ningún funcionario del fideicomiso. O sea, en general lo manejan funcionarios que ya existen en el Ministerio de Economía o en los Ministerios de Economía provinciales o un consejo directivo formado por funcionarios nacionales y provinciales, pero no cobran de ahí, o sea, pero no tienen un sueldo. Claro, no tienen un sueldo aparte por el cual, digamos, a ver, porque cuando uno se imagina la caja de la política, yo digo, claro, mandan plata a un fideicomiso y después se la reparten peronistas, radicales, libertarios, lo que sea. No, eso es mentira, eso es mentira. Eso no es así. Ahora, vamos a empezar por ahí entonces. Eso es mentira absoluta, ¿por qué? Porque los fideicomisos están sometidos a los mismos controles que el presupuesto general. O sea, si el presidente dice que eso es una caja negra, bueno, entonces tendríamos que concluir que todo el presupuesto nacional también es una caja negra, lo cual es una barbaridad. Perfecto. La ley 11672 dice exactamente que los fideicomisos están sometidos a la SIGEN, o sea, la Sindicatura General del Estado Nacional, y a la Auditoría General de la Nación, que está en manos de la oposición, para controlar bien al Poder Ejecutivo de turno, ¿no es cierto? O sea, esto de la caja negra, de la caja política, es un disparate. Bueno, acto seguido... Lo dice la ley, no lo digo yo, lo dice la ley. Está sometido al mismo control que el presupuesto general, punto. Queda clarísimo. Acto seguido, digamos, el otro tema es el siguiente. Si como el presidente dijo y anunció hoy, él termina con todos los fideicomisos, primero, ¿él tiene capacidad para hacerlo? Constitucionalmente, ¿él puede, digamos,
decretar que se cierra un fideicomiso, por ejemplo, porque muchos de ellos fueron creados por ley? Muy buena pregunta, pero primero le voy a contar algo. ¿Usted sabe que al principio el presidente quería crear más fideicomisos? ¿Cuándo? ¿Vio? En un borrador de la llamada ley ómnibus, el presidente había propuesto, porque también es importante ver cómo evolucionó el tratamiento de la ley ómnibus antes de analizar esta medida que ahora el gobierno pretende hacer. La evolución fue así. El presidente primero quería crear más fideicomisos. En un borrador que le extendió a algunos diputados, propuso eso. Cuando le dijeron que eso no pasaba, lo eliminó. Entonces después puso en la ley esta ómnibus fallida la posibilidad de que el Congreso le delegue a él el manejo de estos 29 fideicomisos que existen. En realidad, un minutito. Lo que le importa al presidente es la plata de los fideicomisos. ¿Por qué? Queda claro, porque pero un minutito. No la puede tocar, porque está asignada Claro, o para la garrafa social, o para la vivienda social, o para el fondo del fuego. Entonces no la puede tocar. Él lo que quiere es la plata. ¿Se entiende? Lo mismo que pasó con la ley para decretar a cuánto, digamos, él alegaba que los jubilados con la ley Alberto, cosa que es cierto, digamos, tenían un aumento, digamos, así que los dejaba por abajo del costo de vida, pero él quería quedarse con la funcionalidad de decir él a cuánto le aumentaba o no a los jubilados. Eso queda claro, o sea, él está pidiendo más poder. Otro disparate, pero vuelvo al hilo. Entonces, primero quería aumentar la cantidad de fideicomisos. Cuando le dijeron que no, dijo, bueno, denme a mí el manejo de los 29. Entonces Exacto. Lo puso en el proyecto de ley. Y diputados de la oposición le dijeron, mira, hay dos que los tenés que sacar, porque esos están creados por ley, esos son permanentes, uno es para el transporte y otro es para la infraestructura de comunicaciones. Sacalos y los demás los podemos discutir, pero esos dos sacalos. Bueno, como él dijo que nada se negocia, dejó los 29. Después vino el tratamiento en particular. Cuando le rechazan la aprobación de ese inciso H famoso, donde el Congreso le hubiera delegado a él el manejo de los fideicomisos, ahí fue donde abortaron el tratamiento de la ley y la retiraron, Nancy. ¿Está claro esto? Los diputados oficialistas retiran la ley ómnibus del Congreso en el momento en que le rechazan el manejo de los fideicomisos. Entonces, sí. Yo, que soy bastante mal pensado, porque vivo en la Argentina hace 57 años, opino que lo que quería en realidad era eso. Cuando no le dieron eso, como el punto que venía eran las privatizaciones, que era lo que él también quería, ahí que tampoco se lo iban a dar. Como tampoco se lo iban a dar, ahí retiró el proyecto de ley. Por eso, a mí me dicen que en realidad se cae con el fideicomiso, que obviamente lo quería tal cual vos lo estás diciendo, pero que en realidad era el antecedente a saber que se caían seguramente varias de las privatizaciones que él quería. Esto queda claro. Lo único que yo quiero es tener... Pero, ómnibus, Pablo, un minutito. Sin eufemismo, porque Nancy, lo que está haciendo... era para hacer caja. Todo esto de que los jueces usen toga, todo esto de la fórmula jubilatoria, del paquete este, del paquete el otro, en realidad lo que se buscaba era el manejo de los fideicomisos y la privatización de las empresas públicas, muchas de las cuales daban ganancia, está claro. No, obvio. Ahora, volviendo, digamos, porque hay todo un trabajo por hacer, o sea, nos está quedando absolutamente claro en estos días, en solo 2 meses, desde el momento en que el presidente ganó, asumió, digamos, y el ahora, que hay un montón de cosas que claramente están falazmente, pero muy bien explicadas por el presidente, porque, digamos, tiene mucha capacidad de comunicación. Entonces, ya la palabra fideicomiso es rarísima, la gente no entiende, no sabe de qué se trata y seguro da curro. Entonces, si el presidente sale y dice, los fideicomisos son todos un curro, listo. Yo necesito que vos me digas, Pablo, ¿qué se cae si el presidente logra, porque tampoco me contestaste eso, él tiene capacidad constitucional para terminar con los fideicomisos, con todos, a pesar de no pasarlo por ley? Sí, ahí vamos a eso. Hay varios que están hechos por ley, eso no los puede tocar. Si yo mal no recuerdo, son 7. Hay otros 22 que están creados por decretos del Poder Ejecutivo. Esto viene de 30 años para acá, pasaron un montón de presidentes. Sí. Esos 22 que están creados por decreto, algunos que son decretos de necesidad y urgencia y otros que son decretos comunes, el presidente podría suprimirlos. Pero ¿cuál va a ser el problema que se le presenta ahí? Que si él los elimina por decreto,
Él está violando el artículo 75, inciso 3 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 75, inciso 3? Que para todos los impuestos que tienen una asignación específica de recursos, y los fideicomisos son justamente eso, la asignación de un impuesto para pagar determinado gasto. Yo grabo, por ejemplo, la nafta, lo que saco de ahí lo pongo en el fideicomiso del transporte y con eso subsidio el transporte popular. Exacto. Entonces, si él lo llegara a eliminar por decreto, vamos a tener un impuesto que se recauda supuestamente con la finalidad específica de subsidiar al transporte, pero que después esa plata no va a ir al transporte, va a ir a rentas generales. Entonces eso debería pasar por el Congreso. Exactamente, viola la Constitución en el 75, inciso 3, y también viola el federalismo. ¿Por qué? Porque muchos de esos impuestos se están pagando en las provincias, esos impuestos deberían ser coparticipados, y si se elimina el fideicomiso se produce el siguiente resultado: la plata entra, pero después no se afecta a esa finalidad, con lo cual se la queda al Estado Nacional. Y en esa plata hay aportes que son de las provincias, ¿se entiende? Está violando también los derechos de las provincias. Está, con lo cual el anuncio de que el presidente termina con los fideicomisos es un anuncio que claramente va a tener dos escollos. El primero es el Congreso, ¿no? Por lo menos cuando empiece a trabajar de manera regular a partir del 1 de marzo. Pero antes que el Congreso, la justicia. Y si vos fueras gobernador de una provincia y te dicen que no aportan más para subsidiar al transporte, pero que siguen cobrando el impuesto a las naftas, ¿vos qué harías? Yo acciono judicialmente. Así como varios gobernadores ya accionaron por la coparticipación federal en distintas épocas de la Argentina, porque los gobiernos nacionales no le daban lo que le correspondía, en este caso se plantea una situación similar. El gobernador va a decir: ¿cómo? ¿No me subsidias el transporte? O lo subsidio yo, o la gente se mata de hambre porque no puede viajar, pero vos el impuesto al combustible, que era para eso, te lo estás guardando. Obviamente. Mientras nosotros hablamos, te cuento, digamos, que por ejemplo en Infobae están publicando que el gobierno define la lista de los fondos fiduciarios que eliminará, incluiría a los programas Procrear y Progresar, entre otros, digamos, que fue lo que se anunció hoy, lo dijo el vocero. Claramente esto termina inexorablemente en la justicia, porque siempre alguien, aunque sea, digamos, yo como, no sé, soy parte de Procrear o lo que sea, y también me puedo presentar ante la justicia y decir: me están cagando, literalmente, porque de eso se trata, ¿o no? Absolutamente. Muchas de estas medidas, y al igual que las que se adoptaron en el DNU número 70 del año 23, han generado una litigiosidad inmensa. Los tribunales en este momento están tapados de demandas contra las prepagas, contra las obras sociales, contra los colegios privados. Los sindicatos están accionando por la violación de los derechos laborales. Es decir, hasta ahora el resultado práctico que han mostrado tanto el DNU como este proyecto de decreto que suprimiría algunos fideicomisos es una enorme litigiosidad en los tribunales. Eso queda claro. Ahora, la otra pregunta, digamos, que te hago es la siguiente, Pablo. Estamos hablando con Pablo Manili, profesor de Derecho Constitucional. La otra pregunta tiene que ver con esto, y es: yo hoy, pensando en todo lo que él quiere hacer, porque además el presidente tiene, digamos, el derecho a sentir que tiene ese 56% de los votos que lo votaron, etcétera, etcétera, a mí me parece más lógico que él se plantee ya, o plantea a todos los argentinos, hacer una reforma constitucional, porque él quiere, digamos, gobernar en un país distinto al que la suerte le dio tener que gobernar, o por lo menos con otras leyes. Sí, en primer lugar, el 56 no es 56, es 40. Si uno le elimina a la gente que no fue a votar, los votos en blanco y los votos nulos, es el 40. Y además ese 40 es en un balotaje, no es un 40 en primera vuelta, que sería muy distinto. En primera vuelta el señor presidente obtuvo el 30%. Entonces empecemos a hablar con más precisión en materia electoral. Es el 30, perdón que te corrija, Nancy, pero la verdad, esto del 56 es falaz. No, yo eso lo digo constantemente, digamos, obviamente. Segundo. También, digamos, digo otra cosa: cuando él dice que a él lo votaron para determinada cosa, él tiene que recordar que al resto lo votaron para otra cosa, ¿no? O sea, los propios diputados o senadores, que viste que él los divide entre los que están con él y los corruptos. Bueno, a los otros lo votaron para hacerle un tope a él, porque la gente no estaba toda de acuerdo que se liberara todo. A la oposición se la vota para que controle al gobierno, punto.
Si al gobierno no le gusta que la oposición lo controle, eso no es democrático. La democracia es uno gobierna y el otro controla. Uno propone y el otro aprueba una parte y rechaza una parte. Cuando retiraron el proyecto de ley ómnibus, de los 6 artículos le habían aprobado 4. Claro. Primero se le habían aprobado en general. Primero le dieron quórum. Después se le aprobaron en general. Y después le aprobaron 4 de los 6. Ni bien le rechazaron un inciso, la retiraron. Bueno, eso no es democrático. La democracia es diálogo, búsqueda de consensos, y te saco una coma y te agrego una coma para que vos me lo votes. Esto es la democracia. Así hace 40 años que estamos trabajando en la Argentina. ¿Correcto? Obvio. Pablo, por última, te hago una pregunta concreta. Hoy el presidente dijo que él no se quería meter en los precios. Dentro de los precios, para él, está el salario mínimo vital y móvil. Hubo reunión del Consejo de Salario ayer, no se pusieron de acuerdo. La ley lo que dice es que después tiene 3 días hábiles el Poder Ejecutivo para, digamos, fijar ese nuevo valor. Y el presidente dice que él no quiere meterse en eso, ¿no? Yo sí digo que se metió o se va a meter, porque si lo deja fijo en donde está, claramente está licuando el salario, ¿o no? 2 cosas. No meterse ya es una forma de meterse. Porque no meterse es dejar a las partes al libre albedrío, y en materia laboral eso no se puede. ¿Por qué? Porque la ley de contrato de trabajo y las leyes de las convenciones colectivas de trabajo mandan que el presidente tiene que fijar el salario mínimo vital y móvil. Si no lo hace, está violando la ley. Así de fácil. Queda clarísimo. Pablo Manili, profesor de Derecho Constitucional, te vamos a llamar seguido, me parece. Para desasnarnos de todas estas cosas. Igualmente, gracias muchas por ocuparse gracias. de estos temas, un gusto. Hasta las 15.